Buenos días, nosotros somos alumnos de segundo semestre de música y hoy vamos a hacer una entrevista sobre el impresionismo. Encantado. Muchas gracias. A ver, la primera pregunta es, ¿cuál fue el contexto histórico y cultural que permitió el origen y el desarrollo del impresionismo? El impresionismo surge en mediados finales del siglo XIX, que fue una época de grandes cambios en la humanidad, sobre todo a partir de la revolución industrial que hace que el hombre se comience a evolucionar rápidamente en tecnología, y eso hace también que la sociedad evolucione. Comienzan eh, los movimientos socialistas, el capitalismo precisamente por la industria, y eso también hace que la ciencia avance. Está Darwin con la teoría de la evolución, comienzan las teorías psicológicas con Freud y todo eso. Y en el arte también es un cambio muy fuerte, y es lo que pasa con las artes visuales, de donde sale el impresionismo musical. El impresionismo pictórico justamente era irse en contra de todo el romanticismo que tenía como fin los sentimientos del hombre, la, la parte emotiva. En cambio, el impresionismo busca más ver a las cosas como son, el, ver a la luz como es, el color como es. Y lo mismo hace el impresionismo musical. Muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿en qué lugar se inició el impresionismo y quiénes fueron los precursores de la época? El impresionismo musical surge en Francia y surge con Debussy sobre todo, que él también admiraba mucho a los pintores impresionistas, pero también tenía mucha admiración por los poetas simbolistas, la escritura, la novela de esa época, y la trató de llevar a la música. Y él principalmente es el que origina el movimiento. La otra pregunta es, ¿qué recursos estilísticos utiliza el impresionismo? Como veíamos, el impresionismo busca más que transmitir esas emociones que habían venido del romanticismo o los sentimientos universales que tenía el clasicismo. Eh, Era una búsqueda del sonido por el sonido, o sea, era una experimentación de, la, de la armonía, de la melodía, del ritmo, que ya no eran los que venían desde el barroco, sino que buscó más bien regresar antes, ser más primitivos, digamos. Buscaba tener los recursos que usaban en el entorno, porque eso también, una cosa que pasó en esa época fue que era más fácil conocer lo que pasaba alrededor, y por los medios de transporte y todo eso. Entonces también se llegó a conocer mejor lo que pasaba en la música que había en Arabia, en la India, en la China, y se usaba, por ejemplo, escalas pentatónicas que son las que se usan en música más tradicional de Sudamérica, de China, y también se usaban los modos griegos. ¿Qué son los modos griegos? Los modos griegos son 7. Son se dice que en Grecia, en cada región, usaban un distinto tipo de música, y cada modo griego tenía un sabor especial. O sea, por ejemplo, el modo jónico, que es el que se usa más tradicionalmente en la música occidental, que es este, tiene un sabor muy particular, que le diferencia de, por ejemplo, el modo dórico o el modo eólico. Entonces, ¿Qué son los modos griegos? los modos griegos vienen se dice que en Grecia cada región tenía un modo particular de entender la música, y eso hacía que hayan distintas escalas, digamos.
distintas sucesiones de sonidos con las que se usaban las melodías. Y tenemos 7 modos. Estos modos, por ejemplo, el modo jónico, que es el que tradicionalmente se usa en la música occidental como el modo mayor, que es este, o el modo menor, que es el modo eólico, que es este, es diferente que los otros modos. Por ejemplo, el dórico o el frigio, o sea, tienen distintos sabores, digamos. Y de esos sabores fueron justamente lo que se comenzó a utilizar. Bueno, la Iglesia Católica los usó también en el canto llano, en el canto gregoriano, y eso es lo que rescataron los impresionistas, porque tenían un sabor como a primitivo, ¿no? ¿Cuáles son las principales características de la forma de interpretar la música impresionista? Una de las características principales de la música impresionista fue precisamente ir un poco más allá de la música. Entonces, por ejemplo, ya no hay un tempo muy marcado, sino que más bien hay sugerencias. Por ejemplo, Erik Satie tenía un recurso que era muy interesante, que era poner frases, digamos, poéticas para expresar lo que quería de la manera que se cree que se interprete. O sea, por ejemplo, en un punto de la obra podía poner en puntas de pie, y eso era como para expresar que tenía que ser muy, muy cuidadoso, sin mucho ruido, pero además crear una atmósfera, porque la idea de la música impresionista es precisamente crear atmósferas, y cuando se interpreta también la idea es que el intérprete, más allá de lo que está escrito, pueda alargar el tiempo, acortarlo cuando crea que es necesario, para crear esa atmósfera que sugiere la obra, ¿no? ¿Qué obras consideras son las más destacadas de este periodo y cuáles fueron sus compositores? Bueno, el periodo impresionista digamos que básicamente es Debussy, porque no solo que él lo creó, sino que las obras más características son hechas por él, como la que tenemos aquí, el Preludio a la siesta de un fauno. Aquí se ve, por ejemplo, los recursos impresionistas. O sea, solo viendo el dibujo de la partitura ya vemos que tiene una cantidad de recursos que no se usaban antes. Entonces, yo creo que esta es una de las obras más importantes del impresionismo. Y sobre todo porque Debussy lo que hizo es experimentar mucho con las sonoridades. No solo en el piano, que era digamos, su más importante instrumento, sino cuando hacía orquestaciones. También en el impresionismo tenemos una obra que es muy conocida por todo el mundo, que es el Bolero de Ravel, que también es más que una obra muy compleja, es justo una obra donde se experimenta con la instrumentación. Si nosotros nos fijamos, no tiene más que 16 compases el tema, pero esos 16 compases se repiten y se repiten con distintas orquestaciones, con distintos juegos de timbres, y eso es lo que hace que sea una de las obras más interesantes del impresionismo. ¿Cuál era la idea que, según Debussy, debía transmitir la música impresionista? Justamente, bueno, es gracioso porque Debussy odiaba el término impresionismo. Él decía que no reflejaba lo que quería hacer con la música. Y además que decía que el impresionismo era... O sea, el impresionismo pictórico tampoco era impresionista, porque no se basaba en impresiones, que es lo que podríamos pensar, sino que más bien es valorar más los elementos básicos de las artes. O sea,
como decía, en la arte pictórica es la luz, el color, la forma, no tanto el motivo mismo. Igual en la música de Debussy, lo que él quería hacer y buscó siempre fue experimentar con los timbres, con los sonidos, con las armonías, con escalas. Por ejemplo, en armonías, la armonía tradicional hasta el romanticismo era basada en acordes de tríada, o sea, con terceras, como este. Debussy quiso ampliar más el rango armónico y utilizó cuartas. Entonces, ahí vemos que es una búsqueda de Debussy de encontrar muchas más posibilidades sonoras, más que encontrar una manera de reflejar sentimientos, que era lo que pasaba con el romanticismo. Debussy buscaba reflejar ideas sonoras. Y es lo que también luego hicieron los otros impresionistas, o que se les considera impresionistas.